Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es nuestro último día en Langkawi. Hoy hacíamos el checkout del resort, pero os queremos hacer un tour por todo el complejo porque nos ha gustado un montón. Así que vamos a empezar con la habitación que nos está esperando Marta. Nos estamos alojando en este tipo de casitas que hay como 5 o 6 habitaciones en el mismo edificio. Y la verdad es que están muy bien, son súper grandes. Ahora lo veréis, así que cogemos la tarjeta y entramos. Este es el edificio de nuestra habitación, obviamente con la bandera de Malasia. Cogemos nuestra llave. Ah, por cierto, en el vestíbulo, en todos lados siempre hay agua gratis. Muy bien. Se puede. Cerramos la puerta. Hola, y aquí hola. está Marta. Bueno, vamos a enseñaros un poco la habitación, empezando con el cuarto de baño. Es bastante grande. Mirad el tamaño de esta ducha. Puedo ponerme casi con los brazos extendidos. Y es un baño muy cómodo, muy completo. Venían un montón de amenities de Japón, de cepillos. Ahora mejor no lo enfoques porque bueno, lo hemos ido usando todo. Bueno, de esos hoteles que te incluyen de todo, cosa que se agradece porque así todo el tema limpieza e higiene corporal lo tienes cubierto. Ahora por aquí detrás hay una pequeña zona como tipo estación de café. No es cocina porque no hay fogón. Hay una pequeña pila. Y luego pues lo típico, ¿no? Para hacerte té, café. No lo hemos usado estos días porque el desayuno en este hotel es una locura, luego os lo enseñaremos. Así que esto la verdad que ha estado aquí más por decoración que por otra cosa. Pero bueno, oye, está bien tener esto por si acaso. Y por aquí hay una neverita, la típica de minibar, que para tener el agua bien fresquita para los días de la isla sí que nos ha ido bien. Y ahora ya pasamos a lo que es toda la habitación, que bueno, es muy grande. Vamos por zonas. Antes de ver zona camas, aquí hay un escritorio más que suficiente para 2 personas. Lo hemos usado porque con el ordenador ha habido momentos que teníamos que avanzar cosas y esto ha sido ideal. Por aquí un armario, otra vez descomunal, o sea, más que de sobra. De hecho ni lo hemos usado porque con las mochilas ya nos hemos apañado para organizar la ropa, pero en caso de que seas de esas personas que les gusta sacarlo todo de la maleta y meterlo rápidamente en el armario y organizarlo, aquí esto es un paraíso. Voy a hacer yo la vuelta por aquí. Como veis, tenemos 2 camas, una cama doble, que es la que hemos usado, y otra cama extra, porque realmente esta es una suite triple. Supongo que es un perfil más como para familias, pero bueno, si vienes en pareja, ideal tener una tercera cama, porque en mi caso la he usado para tener mi mochila, hacer mis composiciones, y oye, un espacio así no está nada mal. Tele, que en nuestro caso tampoco hemos usado, pero bueno, no está mal tener una tele en la habitación. Y os enseñamos también el mini porche terracita que tiene. Por aquí, simplemente abrimos. ¡Uy! Está lloviendo. Sí, me he mojado haciendo la introducción. Por aquí, pequeño sofá, zona de chill out. Que por cierto, me he fijado que en las otras habitaciones los sofás tienen cojines. No sé por qué aquí se olvidaron, tampoco lo hemos usado. Y muy importante en zonas de playa, un tendedero para poder colgar la toalla después de un día intenso en la playa. Y ya si seguimos hacia allí, accedemos al resto de zonas comunes y al área de desayuno, muy importante, que ahora os enseñaremos. Dejando la habitación atrás, os vamos a empezar a enseñar las zonas comunes y vamos a empezar con esta mini playa artificial que tienen aquí montada. Todo esto de aquí delante es arena, porque ahora os lo enseñaremos. No te puedes bañar delante del hotel porque se ve que hay muchas algas y puede ser peligroso. Como veis, en esta mini playa artificial tienen las hamacas como te encontrarías en una típica playa, pero como os hemos dicho, no te puedes bañar por el tema de las algas, aunque las vistas, como veis, son impresionantes. Y aparte, este resort tiene otras habitaciones que están completamente encima del agua.
siguiendo el sendero nos encontramos ya con la Super Infinity Pool, pero os la enseñaremos luego por el otro lado, que se ve mejor y así vemos también las vistas al mar. Y vamos a el gimnasio. Otro detalle a mencionar antes de ir al gimnasio es que cuenta con parking gratis, como veis, y hemos alquilado ese coche para movernos por la isla, y que tenga parking gratis nos ha venido de fábula. Y aprovecho para mencionar otra cosa que está justo aquí detrás, y es que en el hotel puedes pedir que te den una bicicleta y puedes hacer todo el sendero que discurre por dentro de las instalaciones. Tienes un recorrido más largo y uno más corto. Y oye, para darte un paseo con toda esta vegetación que hay por aquí, nada mal. Y como os hemos dicho, vamos a enseñaros el gimnasio. Ya de entrada, como veis, tenéis unas taquillas aquí delante. Y ¡tachán! Como veis, cuenta con muchísimas máquinas. Bastante equipado, la verdad. No lo hemos usado. La verdad es que hemos estado tan a tope estos días visitando la isla que... Esto en concreto, el primer día sí que dijimos, ¡guau! Vendremos, pero al final no. Pero si eres una persona que tiene una rutina de deporte marcada o simplemente quieres venir aquí pues a desfogarte un poco, oye, son unas instalaciones muy completas. La verdad es que es de los gimnasios en hoteles más grandes que he visto. No sé tú, pero pues tiene de todo. O sea, tiene de todo. Pilates, boxeo, para hacer cardio, pesas, no hay falta de nada. Aparte tienes para coger agua fresquita por aquí y unas toallas para cuando empieces a sudar, porque con el calor malayo te digo yo que vas a sudar la gota gorda. Y justamente saliendo del gimnasio nos encontramos a la derecha ya la inmensa piscina Infinity Pool. Tienes obviamente por los lados muchas hamacas y mirad qué vistas tienes a la isla que hay delante. La verdad es que tampoco hemos usado la piscina porque yendo todo el día por la isla entre cascadas y playas ya estábamos cansados de agua. Y justo al lado de la piscina tenemos toda esta zona de comedor y buffet libre que es enorme y casi diría que es lo mejor del hotel porque sigue por allí delante. Así que ahora Marta os va a enseñar todo porque no tiene desperdicio. Vamos. Toda esta es la parte salada. Por aquí hay huevos, por aquí hay un pan, salchichas. No voy a abrirlos todos porque hay un montón, pero como veis hay mucha oferta de desayuno salado. Por aquí zumitos y entrando por aquí accedemos a la que es nuestra zona favorita porque hay queso y chocolate. Esta tabla de quesos, que obviamente cada mañana hemos cogido una buena porción de queso, frutita, uy, ahora falta sandía, tendrán que reponer, espero. Y por aquí tenemos tartaletas de chocolate. Aquí hay bollitos, croissants. Esto es lo mejor. Mirad, qué buena pinta este brownie. Y otra sección que nos encanta es esta. Mirad la cantidad de panes que hay a escoger. No el típico pan Bimbo que no sabe nada, aquí hay pan de verdad. Y aquí puedes calentarlo para tener una tostada recién hecha. Y tienes, por supuesto, pues mantequilla y mermeladas varias para darle un poco más de sabor. Y siguiendo por aquí, sección de cereales y hasta avena. Uy, esto creo que lo voy a coger hoy, no lo vi el otro día. Acabando de dar la vuelta, os enseño la última parte, no por ello menos importante. Tenemos toda una sección de sopa. Puedes aquí coger todos los condimentos que quieras y esto es lo importante. Mirad, sección de waffles recién hechos también y aquí tienes un montón de salsitas. Y por último, sección de huevos. Aquí pides cómo quieres los huevos y también te ponen los condimentos que tú quieras. Y de hecho creo que me voy a quedar por aquí porque voy a pedirme unos buenos huevos revueltos. Ya tenemos el súper desayuno por aquí. Mirad qué festín. Y hoy nos hemos controlado, porque el primer día creo que nos pasamos. Se me fue la cabeza, vimos tanta comida tan buena y perdimos la cabeza, la verdad. Hoy creo que hemos hecho una medida justa, así que nos disponemos a desayunar con estas vistas a la Infinity Pool, al mar y a la isla de delante.
Nada mal. Pues hasta aquí nuestro vídeo del Resort Tour, esperamos que os haya gustado, 100% recomendable si venís a Langkawi. El personal es súper amable, las instalaciones están súper bien, el desayuno es espectacular y las vistas que hay en las habitaciones también son increíbles. Así que si os ha gustado nos podéis dejar un me gusta y suscribiros por aquí debajo, que es gratis. Y antes de cerrar el vlog, comentar que en las cajitas de descripción de todos nuestros vídeos por aquí debajo puedes encontrar un 5% de descuento a todos los seguros de viaje y a ti. Así que si estás planeando una escapada no dudes en echarle un vistazo porque es muy importante viajar asegurado. Nada más por hoy, nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!